Bueno, yo me llamo Daniel Alejandro Larré, jugaba en Pueyrredón, llegué al club en el año 65, invitado por amigos que concurrí, y yo iba al colegio Mitre con ellos y me trajeron a Hindú a jugar. Yo jugaba al rugby en ese momento en Pueyrredón y después tenía un equipo de fútbol, tocaba con César Banana Pueyrredón, me dedicaba a la música, así que el deporte en ese momento no lo tenía claro, en que me gustaba mucho porque jugaba al fútbol, jugaba al rugby, en esa época jugaba al tenis, jugaba al golf, era un poco muy deportista, y lo bueno que me trajo de Hindú era que estaba todo lo que yo practicaba, todos los deportes, y bueno, y armaba un buen grupo de gente que me recibió muy bien, gente muy buena, donde enseguida, como en aquella época el rugby se jugaba los domingos por la tarde, los sábados por la tarde, los grupos de veteranos del club de rugby jugaban al fútbol, y bueno, tuve la suerte de conocer a muchos de ellos, y en especial al fundador, a Pancho, que en esa época no venía mucho, sino que venía solamente a comer a la noche. Y bueno, tuve la suerte de, como fui una persona que siempre me interesó la historia, saber de dónde venimos, empecé con muchas charlas con él a la noche cuando estaba, con respecto a cosas que me interesaban. Una, por ejemplo, que veo que a veces hay muchas confusiones con los escudos del club. Y me acuerdo de haber tenido una charla con Pancho, que en esa época, cuando ellos empezaron a formar Hindú, todavía no estaba fundado, pero él siempre me contaba que con los primeros fondos que se habían juntado en esa obra de teatro del Gran Splendid, ahí se aprobaron 2 escudos, que la idea de la mayor parte de los fundadores era sostener que la CH era para toda competencia, para todos los deportistas del club que competían en algún deporte, sea paleta, básquet, que eran los deportes de esa época. Y el famoso elefante con el hindú arriba y las palmeras nació porque cuando se constituyó la fiesta para recaudar fondos en el cine, cuando le hacen el uniforme a los empleados del club, en el saco azul no le quisieron poner la CH, sino que una persona se le ocurrió, como la obra de teatro se llamaba La Troupe Hindustánica, al famoso hindú arriba del elefante con la varita y las palmeras. Ese sería el segundo escudo, que también está aprobado desde siempre. Quiere decir como que el escudo ese quedó para los empleados del club, para el uniforme, y la CH para los equipos que competían en cualquier deporte. Mira, yo no te puedo contar mucho porque, bueno, salvo esas charlas que tenía, que eran más las preguntas y mi interés, pero sí era una persona que me demostraba que le interesaba mucho el club, y que los valores que él siempre trató de transmitir de familia dentro del club, y los valores en muchas familias tuvo su arraigo, pero bueno, hoy en la época en que estamos viviendo pienso que realmente se han perdido muchos de esos valores, debido también a la competencia, ¿no?, que hay desmedida con respecto al rugby y otros deportes que, bueno, hacen que por ahí se han perdido valores que se van perdiendo y que nadie los trata a veces de recuperar. Sí, mira, yo hablando de eso, primero, antes de hablarte de la gira, te voy a comentar sobre una persona que creo que fue un visionario con respecto a todo lo que vino después con el tema del deportivo en la parte de rugby, que se llamó Rodolfo Reilly, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que no solamente nos enseñó lo que era el juego del rugby, sino el abrirle los ojos en ese momento a la gente que jugaba conmigo, un poco mayor que yo, porque prácticamente me llegaban la mayoría de los tipos que jugaban conmigo, salvo algunos pocos, la realidad, todos 10 años, que son los que realmente, después que O'Reilly le mostró cómo
no solamente de jugar al rugby, sino el compromiso que tenían ellos con respecto a dirigir el club, a ser dirigentes. En ese grupo estaba Carlos Firpo, el Negro Fernández Miranda, Quesada, Cenillosa, Pérez Otero, Albert, muchos personajes que realmente después, con el correr de los años, nos manejó a nosotros y nos inculcó mucho esa forma de vivir el club en familia, trayendo a los chicos, siendo un poco, como hoy se puso de moda, este sentido de pertenencia, ¿no? De estar. Pensá que en el momento que yo llegué al club, que fue por el año 65, el club ya de por sí, no por divisiones políticas, sino porque realmente estaba planteado de una manera en que no tenía muchos jugadores, pero no veníamos al club. Participábamos del club solamente 2 veces los fines de semana cuando veníamos a jugar como locales. El socio deportivo era el 100% de capital. Entrenábamos en el circuito cadete martes y jueves cuando entrenamos en el circuito cadete. Si no, nos mudábamos por todos lados. Yo entrené en River, en Casi, en muchos lugares que nos iban prestando para poder entrenar divisiones y el plantel superior. Después, con la llegada de O'Reilly, perdona que me fui un poco del tema, con la llegada de O'Reilly hace el planteo de que esa masa societaria que tendríamos que tener en jugadores, y yo la teníamos en el club acá, con los socios de adelante, que ni los conocíamos porque tampoco veníamos solamente el fin de semana cuando jugábamos. Entonces, a O'Reilly ahí me demostró que no solamente como entrenador, sino como un visionario, dijo: hay que entrenar en hindú. Y de repente un día nos trajo acá a la cancha famosa 4, prendió las luces porque no había luces, puso todos los autos contra la cancha, hizo prender las luces y así entrenamos durante un mes. Durante ese mes él hacía reuniones que nosotros nos enteramos después con Hugo Badino y con Pancho Borgonovo para demostrarle que el rugby se tenía que mudar a entrenar todo el rugby, sea juveniles, mayores, infantiles, acá, para que en lugar de venir 8 veces en el mes, íbamos a cuadruplicar eso en venir martes y jueves, y íbamos a participar más del club, y a su vez el socio plenario, que era el socio que usaba prácticamente todo el club, todos los deportes, iba a poder convivir con nosotros y a su vez íbamos a poder lograr socios de ahí. Mirá, yo tuve la suerte en el año 68, después de estar 3 años en el club, me capacité a entrenar rugby infantil, y la primera gente que se acercó, armé un equipo de 10 años que no me puedo olvidar los nombres porque eran todos prácticamente socios del club de adelante. Juan Pablo Eisenberg, Sergio Schers, Diego Dolce, Los Ferrario. Y después, así como ellos, empezaron a llegar año por año los Giachetti, que en esa época jugaban al softball, porque adelante Oscar Zaffer, que era como un director de, como sería Chagra, pero que manejaba todo el deporte del club, hacía softball, y en ese equipo jugaban los 2 Giachetti. Los 2 Giachetti, me acuerdo, después aparecieron acá un día cuando los trajo la madre a jugar al rugby, a la hija a jugar al hockey. Y bueno, así fuimos armando un poco las divisiones juveniles que realmente no teníamos. Prácticamente cuando siempre teníamos que presentar equipos, no llegábamos casi a 15 y se complicaba mucho. Y lo de Europa, O'Reilly, en el año 69, después de estar ya un año en el club, él llegó en base a que
era muy amigo de el Negro Fernández Miranda y era pariente de Raúl Elizalde, y lo traen porque Michingo en ese momento no estaba bien en su club y lo traen a entrenar, y el primer año que nos entrena nos dice de hacer una gira en el año 71. Durante el año 70, y tuvo otra visión que para mí hoy a veces me dicen que es imposible, pero para mí fue la mejor gira organizada y espectacular. Y él invitó a todo el club a participar de la gira. Iba a haber jugadores y allegados. Y con la plata que le sacaba a cada allegado, le daba la posibilidad a los allegados de vender rifas, y las primeras 5 rifas iban al pozo común, que después nos terminó cubriendo las comidas que no teníamos cubiertas en Europa. Así que de cierta manera él invitó a todo el club a subirse al avión, y bueno, en aquella época fue espectacular porque, te vuelvo a decir, recorrí toda Europa, nos subimos un 3 de enero y llegamos acá el 3 de abril, fueron 60 días lo que cubre el pasaje, recorrimos toda Europa, España, estuvimos por España desde Madrid hasta llegamos a Barcelona, de Barcelona después toda la parte del sur de Francia, París, Italia, recorrimos realmente todo. Fue una gira tanto social como cultural y deportiva. La verdad que yo le saco el sombrero porque no solamente, vuelvo a decirte, nos enseñó lo que hoy creo que el club hace, que es pasar la pelota y tratar de que jueguen los 15 jugadores un rugby integral, sino un visionario para ver muchas cosas de la vida. Mira, creo algo que no solamente en el deporte, sino en la vida, creo que lo que más se aprende es más con las derrotas que con las victorias. Y a veces me preguntaba con esta década exitosa del club, que estos chicos a veces decía, me gustaría que pierdan, pero por lo bueno que es a veces perder. Y entonces pensaba, ¿cuándo estos chicos como los Fernández Miranda y que habían aprendido a perder? Y me acordé de la famosa tarde que vos me decís, cuando descendimos con Newman, en la cancha de San Fernando, lo que lloraron durante toda la tarde Nico y Manasa, y lo que sintieron esa derrota, creo que los hizo aprender, ¿no? Como pasar muchos grados en 2 horas. Pero bueno, creo que eso fue un poco que los hizo crecer mucho también en la parte, vuelvo a decirte, humana, y el éxito que han tenido a partir de ese día. No solamente gracias a él, sino a Tito Fernández, que también en ese momento, en la derrota, tuvo actos de los que yo creo que hay que hacer, que es no olvidarse de que es un deporte, que jugamos para divertirnos. Esos son valores que hoy me preguntabas que se van perdiendo por esta competencia tan brutal que nos exige el profesionalismo. Por eso se van perdiendo valores como lo de ir a un tercer tiempo a pesar de que perdés, o qué sé yo, de ir a disfrutar lo que realmente estás haciendo. Y eso se está perdiendo. Sí, mira, el quincho se quema a fines del 99. Y me acuerdo porque, mira, hacía 3 días yo me vine por primera vez a vivir a Torcuato. Había alquilado y hacía una semana que estaba enfrente al quincho, en la casa de Horacio Cravelo. Y desde ahí vi como a las 12:30 se caía todo el techo de paja hacia adentro, que esa fue la gran, creo que ya la desgracia de que se quemara, pero cuando veo que se cae todo el techo hacia adentro, se quemó toda la historia del club. Todas las fotos, las camisetas, todas las cosas que la gente había donado de aquella época, que eran fotos de gente que ya hoy es muy difícil conseguirla, de equipos de años muy antiguas, que hoy no las podemos volver a reconstruir. Así que bueno,
ese fue un día muy doloroso, me acuerdo, y realmente tuvimos la suerte de tener un club que, gracias a Dios, se pudo recomponer muy rápido. Me acuerdo que en interín de que se quemó el quincho, también sufrimos otro descenso, ese en carne propia porque era entrenador yo, así que también ahí tenés otro año de derrotas donde fue el debut de Nico Fernández Miranda, que también terminó descendiendo. Y bueno, a partir de ahí yo creo que es donde empieza un poco el gran despegue. Esto te estaba diciendo fue en el año 89 y en el 96 se obtiene el primer título. A partir de ahí, bueno, es una cadena de aciertos y desaciertos, pero te vuelvo a decir, la historia del club siempre ha sido más de perder. Yo me la pasé más abajo de los palos que apoyando una pelota en el ingol, así que bueno. Y mira, el problema empezó a partir de que hoy sigue siendo un problema, a pesar de que muchos clubes se ríen porque dicen Hindú con 24 hectáreas tiene problemas de espacio verde, pero sí, realmente, como todo en la Argentina, viste, crecimos tan desmedidos con respecto a todo, con respecto al profesionalismo, con respecto a todo, es que hoy los clubes, a pesar de que nosotros nunca hicimos una gran, no publicidad, sino una gran toma de conciencia de una política, cómo tomar jugadores, porque como que no estaba en nuestro ADN, siempre a la buena de Dios, y sin hacer estadísticas, sin hacer millones de cosas que creo que se tendrían que hacer para estudiar a ver cómo estás parado. Y bueno, y nos encontramos en una situación que, siendo hoy uno de los clubes con más éxito, pasamos a ser, desde que perdíamos siempre, que estábamos en ese momento en la Unión Argentina de Rugby como octavo equipo con mayor cantidad de jugadores afiliados, hoy a estar por debajo de los 20 equipos con menos jugadores afiliados. Entonces, por eso te digo que a veces nos tomamos las cosas como la política que aplicamos, esto a veces de no tener muchos y que la gente que tenemos para atender es lo que corresponde, pero bueno, hoy como está el rugby cada vez nos exigen más jugadores y yo creo que con esa política van a terminar, porque los clubes van a terminar cerrando, porque si tenemos que estar trabajando para los seleccionados, desgraciadamente cuesta mucho armar un equipo y un jugador, y más con el espíritu que lo hacemos nosotros, que es totalmente gratuito. Lo que me gustaría realmente, Benjamín, es que el club siga con los valores que nos inculcaron, que realmente reconozco que es muy difícil, pero bueno, siempre que es un club de familia, que entendamos que lo que nosotros hemos practicado en este club, que prácticamente es lo que yo pienso respecto a los deportes de pelota, porque en todo, fíjate que es una pelota, una pelotita de golf, una pelotita de tenis, una pelotita de hockey, una pelotita de rugby que pica más diferente que las otras, pero son juegos de pelota que realmente vengamos solamente a disfrutar del juego y a pasarlo lo mejor posible, con la familia, con los amigos, que es lo que nos inculcaron todos los que ya hoy no están, y que realmente sea eso, el club sea lo que quisieron los fundadores. Nada más.